Pero no cumple los requisitos mínimos de garantía. Puede solicitar... Un mundo que ocupa los titulares de prensa y también nuestra vida cotidiana, los bancos. ¿Quién no ha ido a pedir un crédito? Allí se fraguan algunos sueños y últimamente demasiadas pesadillas. Hablamos de ellos a todas horas, a pie de calle, en los medios de comunicación, hasta correr el riesgo de quedar anestesiados, de que nada de lo que oímos nos afecte, que esto es ya un toma el dinero y corre sin solución. Pero esta comedia, no la de Woody Allen, sino la de Jordi Galceran, nos puede tocar entre risa y risa, emocionar y descubrir la otra cara del crédito. ¿Del prestamista? Sí, bueno, yo no... Hola, bienvenidos a Cultura en 24. Hoy tenemos a esos dos actores que estamos viendo en imagen, a Luis Merlo y Carlos Hipólito. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Brevemente, a modo de titular, ¿cuál sería la otra cara del crédito, de eso que no mostramos los medios de comunicación? Carlos. La otra cara del crédito, bueno, no sé, yo creo que es lo que se vive en el teatro cada día, que es una explosión de felicidad por parte de los espectadores que la ven, ¿no? Es un acto de comunicación, en definitiva, eso es el teatro, eso es la cultura y eso es lo que pretendemos que sea los que formamos parte del teatro y de la cultura. Y luego, sin duda alguna, es una liturgia entre, en este caso, solo dos, a veces son muchos, otras veces es la primera vez que trabajo solo con un actor, una liturgia entre dos actores que les prestan sus emociones, su imaginación a unos personajes que tienen, para mí, un fondo interesantísimo. Sobre ese fondo vamos a ir quitándole las capas a la cebolla para darnos cuenta qué artefacto teatral ha escrito Jordi Galceran, una joya, yo tuve ocasión de verlo el sábado. Vamos a adelantar nuestros sumarios. Después de dirigir el Centro Dramático Nacional durante 7 años, Gerardo Vera estrena en el Teatro Comercial 2 comedias, Maribel y la extraña familia, de Miguel Miura, y El crédito, de Jordi Galceran. No sé nada de usted, yo no le conozco de nada. Pero hay cosas que saltan a la vista. Él no es menos. El dramaturgo catalán, con mucho crédito para la comedia inteligente, firma uno de sus textos con humor más negro y también disfruta de la 3ª temporada en Madrid de otra de sus obras, Burundanga. Con ecos de la actualidad más rabiosa, Carlos Hipólito y Luis Merlo ponen todo su aval como actores para dar vida a dos personajes ricos con todas sus miserias, un reflejo en gran medida de lo que somos cada uno de nosotros. No entendió nada. Porque la otra cara del crédito también sería el ser humano, ¿no?, que hay detrás del hombre de las finanzas, ¿no? Todo arranca con un pobre diablo, podríamos ser cualquiera de nosotros, al que le deniegan un crédito y luego descubrimos a otro pobre diablo. ¿Tal vez es así, Carlos? Yo creo que sí. Bueno, es que a ver, a mí me toca hacer de banquero, pero más que de banquero soy un empleado de banca. El personaje que yo hago es el director de una sucursal que finalmente lo que hace es seguir una normativa que le marcan desde puestos más superiores al suyo, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que sí utiliza en un principio, parece que va un poco sobrado porque tiene esa actitud de poder. Está, digamos, en el lado de la mesa donde está el poder, ¿no? En el otro lado está el pobre personaje de Luis. Entonces, al principio, este personaje sí que yo hago, sí parece que vaya a ser el prototipo del banquero, pero es verdad que a medida que la acción avanza, que se van planteando las cosas que la obra va poniendo encima de la mesa, se va viendo que debajo de la alfombra de este hombre hay mucha cosa que esconder y que realmente ese mundo que parecía que estaba muy controlado, pues no lo está para nada y acabamos viendo una catástrofe humana tremenda, ¿no? Vamos a ver precisamente ese encuentro, ¿no?, cómo se desencadena el drama para el personaje de Antonio que interpreta Luis Merlo en El crédito. Lo lamento, pero no cumple los requisitos mínimos de garantía. Puede solicitarlo en otra entidad, pero para serle sincero, sin bienes ni avalistas solventes, veo difícil que se lo concedan. Difícil, pero no imposible. Esto es una urgencia, por una sola vez hago un ejercicio de confianza. No, yo los ejercicios en el gimnasio. Aquí no me dejan. Aquí tengo que cumplir una normativa. ¿Usted sabe lo que es una normativa?
Qué bueno, Luis. Cuando te dejan el texto en manos, piensas, tengo aquí un caramelo, que es lo que decís a veces los actores. Sin duda alguna, además, curiosamente, siendo la producción de mi hermano Pedro Larrañaga, soy el último que se incorpora a este proyecto. ¿Y eso? Pues por circunstancias. Sencillamente me lo da a leer porque siempre compartimos opinión, lógicamente, de los proyectos que llevamos a cabo, y de repente cuando me entero que es este texto, que Gerardo Vera es el director, que Carlos Hipólito es el director de la sucursal y que mi personaje está vacante, yo elijo este proyecto, digo, pero ¿quién pretendes que lo haga más? Y he de decir que le hace ilusión. Me entero porque pregunto, me informo, lógicamente a Carlos también le hace ilusión y a Gerardo también, y entonces nace esta aventura, que creo que es una aventura en la cual yo siempre resalto una cosa que dice el autor Jordi Galcerán, y es que espera que la crisis dure poco y su texto dure siempre. Entonces es una función que sí tiene esa actualidad rabiosa, en la cual creo que hace muy poco tiempo lo de nos damos la mano y ya está. Y darse la mano suponía firmar el contrato más sólido del mundo. Y hoy en día estamos comidos por la burocracia, y esa burocracia nos lleva a desatender a gente que en un momento determinado está muy necesitada. Y resulta que hay un personaje, que es el mío, que no se va con la cabeza agacha y dice, no, me voy a quedar, a ver qué pasa. Y hacen un viaje, realmente hacen un viaje los dos personajes, con un humor roto, con un humor que hay momentos que dices, qué inteligencia de construcción de obra, qué humanidad y qué humor, ¿no? Curiosamente las dos con H. Vamos a, si os parece, estuvo nuestro compañero Moisés Rodríguez, que está al frente ahí de los boletines de la noche en Canal 24 Horas, él es muy amante del teatro, y estuvo hablando precisamente con los otros dos protagonistas de esta función, el autor, Jordi Galcerán, y el director, Gerardo Vera. Por primera vez, Gerardo, vienes al teatro privado y por primera vez tienes a tu lado al autor vivo. Sí, es una sensación muy rara, porque cuando haces ruedas de prensa con autores, con Brecht, con Chekhov, te puedes meter más con ellos, pero con el autor aquí no puedes hacer nada más, que en este caso no hay problema, porque estoy totalmente fascinado y es una experiencia para mí de primer orden, y ojalá se vuelva a repetir dentro de poco, porque ha sido un encuentro con un texto excepcional. Piense que esto me coloca en una situación francamente difícil. Ya, amigo mío, el viento, ya lo sabemos, no siempre sopla a favor. Bonita metáfora. El teatro cuenta historias. Yo, al menos el teatro que yo hago, no pretende ser una crítica ni contar qué está sucediendo en nuestra sociedad. Yo es que una comedia lo que pretendo es que sea muy divertida. Lo que sí hago es utilizar la realidad como recurso dramático para crear comedia. La última comedia que se estrenó aquí en Madrid, que todavía se está representando, Burundanga, pues utilizaba a dos etarras, pero no pretendía hablar del terrorismo, simplemente utilizaba a dos etarras porque era muy divertido utilizarlo en esa situación. Nos convertiremos en testigos protegidas. Nos llevarán a vivir a un pazo en Pontevedra, con 4 polis gordos que se pasan el día jugando al mus y mirándonos el culo, tía. ¡Ay, qué verdad! ¡Hola, Maribel! Y si Jordi Galcerán hace ahora mismo doblete, Gerardo Vera también. Además de dirigir el crédito, es responsable de la puesta en escena de Maribel y la extraña familia. Todo un clásico de Miguel Miura, y la comedia de enredo que protagonizan Lucía Quintana, Marcos Marín y Alicia Hermida, entre otros, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Dos tonos de comedia muy diferentes, Carlos, ¿verdad? ¿Qué aporta Jordi Galcerán a los Miguel Miura, Alfonso Paso? ¿Qué aporta? Bueno, yo creo que aporta un talento enorme que está equiparable perfectamente a todos esos nombres que has dicho, pero además aporta pues el momento actual. Jordi es una persona que escribe sobre lo que está pasando. Todos los temas, todas sus obras tratan temas que están en la calle, temas que son muy cercanos a la gente. Y luego tiene la enorme habilidad de apretar las tuercas para que esa situación tan cotidiana de pronto derive en una cosa realmente a veces delirante, ¿no? Y ese humor que él tiene en común con estos autores que tú decías, pues la manera brillantísima de dialogar, ¿no? Los diálogos de Galcerán son como balas, ¿no? Es decir,
son réplicas muy brillantes, muy ácidas, es un lenguaje muy coloquial, muy de la calle, y a la vez es un lenguaje muy bonito de escuchar, ¿no? O sea que realmente es un autor, yo creo que está muy al nivel de tomar el testigo de los grandes de este país. Pues una cosa muy bonita de escuchar es lo que precisamente en la entrevista que tuvo Moisés Rodríguez con Gerardo Vera y Jordi Galcerán decía el director de Vosotros. Vamos a escucharle. Cuando te encuentras con gente que pisa por derecho el escenario, tanto Luis como Carlos, es muy emocionante verlos en los ensayos. Yo les decía que llevan el escenario en el ADN, lo llevan en la sangre, llevan el serrín de los decorados. Y Carlos empezó desde muy joven, Merlo, fíjate, con la dinastía de antepasados que tienen el teatro, y eso se nota muchísimo. Cuando cogen un texto de esta envergadura o de esta teatralidad, es que lo devoran. Sois unos devoradores de texto, ¿no? Devoramos textos, ¿qué te parece? No, me gusta mucho el término del serrín, que no lo había oído. Qué bonito. No, Sí, curiosamente, el serrín de los decorados. curiosamente yo vi que fue tu debut. Tu debut, lo de Mariana Pineda fue tu debut. No, pero bueno, fue como la tercera. Pues yo vi a Carlos Hipólito en una Mariana Pineda en el Yo era un teatro, niño, pero él era un bebé. Teatro Martín. Y entonces yo quería ser actor y dije, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se puede saber tanto? Era un niño, de verdad, él. Yo podía tener 13 años, una cosa así, 14. Y entonces, de entonces aquí yo he seguido a Carlos Hipólito como auténtico fan de los patios de butaca. Y sí que era necesario. Yo siempre pienso que es necesario varias cualidades para subirse a un escenario. Una de ellas es tener la capacidad de ser comunicador, que no sabemos por qué a veces se tiene y no se tiene, pero para mí una muy importante es trabajar con el compañero y hablar un idioma común. Un idioma común que he hablado con gente, Carlos y yo, digamos que en el terreno humano estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero con gente con la que no está posiblemente de acuerdo en nada, sí se ha producido también esa química. Es un misterio lo de la química teatral, pero en esta función era absolutamente necesario trabajar el uno para el otro. Yo no creo que nadie se pueda hacer grande empequeñeciendo al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta función de dos se produce un viaje que Luis y Carlos han vivido. Y los personajes lo han vivido, lo viven a diario, pero Luis y Carlos también, desde el primer día de ensayos hasta hoy. Y yo pienso que esas son las cosas inasibles del mundo del teatro, de la cultura, de la comunicación, las inasibles, las que no tienen explicación, que hacen que el espectador note que algo está pasando especial, extraordinario. Es que el teatro es magia, y esa magia se produce si realmente hay magia entre los que lo hacen. Y en nuestro caso pues se ha producido, es que es verdad, es que comentábamos, parece que llevamos toda la vida trabajando juntos y es la primera vez que coincidimos en un escenario. Y lo que decía Luis, pues yo se lo agradezco mucho, yo también le he seguido mucho a él, porque yo ya era más mayorcito, pero bueno, le he seguido mucho y siempre me ha parecido un actor estupendo. Y finalmente, después de muchas ganas de trabajar juntos, de proyectos que no salieron a la luz, hemos conseguido encontrarnos en este crédito y queremos que la gente venga a ver esta obra porque de verdad que ese escenario está lleno de magia. Bueno, como decía Carlos Hipólito, efectivamente yo tuve ocasión de verlo el sábado, me lo pasé bomba, la obra además está muy bien escrita, Galcerán dialoga como pocos y la obra arranca con un toque muy Billy Wilder, piensas que estás viendo En bandeja de plata, esa extraña pareja, y de repente adquiere un tono como Rafael Azcona, un humor negro, porque descubrimos que el personaje del director de la sucursal va a empezar a desmoronarse. ¿Esta es la foto de su familia? Pero mire, por favor, si no le importa, tengo trabajo, hay otros clientes. Es muy guapa. Su mujer, qué guapa es. A ver, un momento, ¿qué me vas a decir? ¿Que tú nunca has engañado a tu mujer? Mira, solo fue una vez, y fue con una... Al día siguiente me sentí fatal, tanto que le regalé un abrigo de pieles. Ella no entendió nada, la pobre. Se fue al dormitorio, se lo puso y cuando volvió no llevaba nada debajo. Tú, Carlos, le conoces muy bien a Jordi, es la tercera obra que interpretas después de Dakota y El método Gronholm. ¿Cómo es el mundo, el universo de Jordi, la carpintería teatral?
¿Cómo la definirías? Pues buenísima. La carpintería teatral de Jordi Galcerán es excelente. Yo, en las 3 obras que he hecho, que han sido Dakota, El método Gronholm y ahora El crédito, he comprobado que las constantes de su teatro están en los 3 textos. Son carpinterías teatrales, como tú dices, muy bien hechas, fundamentadas en ir sorprendiendo al público permanentemente a lo largo de la obra, no dejar que el público descanse en ningún momento. En cuanto él cree que el público ya tiene hecha una composición del lugar de lo que está viendo, introduce un elemento sorpresa que hace que el público vuelva a sorprenderse, y eso está hecho de una manera muy sutil a lo largo de sus textos, en este caso El crédito también, y eso es una cosa maravillosa. Luego tiene, como te decía antes, unos diálogos magníficos, una manera de dialogar fenomenal, y luego construye personajes, de verdad. No son arquetipos, no son el bueno, el malo, el tonto, el listo, no, son buenos y malos, tontos y listos, son seres humanos llenos de contradicciones, y eso hace que como intérprete hacer un texto de Galcerán sea siempre un placer enorme. Y cómo, Luis, de lo poquito, de ese encuentro, vengo aquí a que me den un crédito, Galcerán ha construido todo un mundo. De repente entran ahí otros personajes en llamadas telefónicas, parece que el espectador se pregunta, pero ¿por dónde saldrá el autor, no? Y el autor te va sorprendiendo, como dice Carlos, cada 3 minutos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, el autor no deja un solo momento de sorprenderte, incluso como actor. Y esa es una cualidad, porque es un texto aprendido. Lo que nosotros hacemos, que lo que procuramos es que parezca, ¿no? Porque yo siempre pienso que cuando haces cine tienes que hacerlo por primera vez, pero cuando haces teatro tiene que parecer que lo haces por primera vez, porque inevitablemente lo has tenido que repetir mucho, ¿no? Entonces, yo de repente, yo descubrí cosas, vas descubriendo, este fin de semana he descubierto momentos del personaje y del texto que dice, es un hombre que parece que solo tiene un conflicto, que es que viene a pedir un crédito, y que el autor es el detonante porque dice, esto lo he situado en el mundo de la banca porque me parece que es una situación muy actual que me genera una situación teatral, pero lo que necesitaba era alguien que necesitara algo y alguien que se lo denegara. Y curiosamente llega a estar mucho más necesitado el que niega que el que viene a pedir. Eso es lo bonito. Y es lo más bonito quizá del texto. Y entonces el que viene a pedir lo comprende y se genera una relación que en un principio entre el agua y el aceite, que es imposible, se genera una relación que cuando hay un momento que parece que se van a separar y dice, no sé si vamos a volver a vernos, y luego resulta que vuelven otra vez. Quiero decir, es una permanente sorpresa y dices, y está tan establecido en el texto, ¿no? Que yo siempre digo que Tulio Serafín le decía a María Callas, cuando María Callas tenía dudas qué hacer como actriz en sus óperas, decía, vuelve a leerte la partitura, está todo en la partitura. Y en esta obra está todo en la partitura. Una partitura de Galcerán que ha mencionado Carlos Hipólito, que hemos sacado aquí en la conversación, es El método Gronholm, el texto por el que se hizo muy conocido este autor catalán y que estuvo Carlos Hipólito haciendo, yo creo que varios cientos de funciones, ¿eh? Sí, bueno. Pero aquel tiempo dista mucho, 10 años atrás, del que enseña ahora El crédito. Perdóname que te interrumpa, pero hay una cosa en la mecánica que no entiendo. Si nosotros somos los únicos ocupantes del avión, me gustaría saber quién... ¿Qué recuerdas, Carlos? Ay, ay, ay. Esta escena del gorrito, por favor, del gorro de obispo. Pero yo del método Gronholm estuve 3 años haciéndola, hice 925 representaciones y para mí fue un regalo de los dioses hacer esa función, porque nos dio muchas alegrías a todos los que la hicimos. Y recuerdo pues noches inolvidables, el público pues eso, pues entregado, metido en esa historia, y sobre todo recuerdo haber vivido durante tanto tiempo un personaje tan interesante como era este, que era un poco lo que pasa en El crédito, en otro estilo, pero es un personaje que parece una cosa, pero luego es otra. Vamos a ver lo que decía al respecto el propio Jordi Galcerán y Vera, esa comparación que hacían del tiempo donde se representó el método Gronholm y el tiempo ahora en el que se está representando El crédito. El método era una obra de hace 10 años, cuando todos éramos ricos, y había ahí 4 ejecutivos que estaban ganando 10.000 euros al mes y se peleaban por ganar 15.000 euros al mes, y ahora las cosas son muy distintas. Yo creo que refleja las dos realidades, la de hace 10 años y la de ahora.
Yo no puedo fiarme de usted, no puedo recomendarle porque no sé nada de usted. Yo no le conozco de nada. Pero hay cosas que saltan a la vista, utilice su intuición. No. Te ríes pensando, yo estoy seguro que el señor que va a ver el crédito, cuando salga, después de haberse reído a mandíbula batiente, va a pensar muchísimas cosas. Y va a pensar que la seguridad de uno no es tanta seguridad. Aquí trabajamos con cifras. Quiero decir, cuando entra un perdedor lleno de misterio en tu vida que te pone un poco contra la pared, ahí se produce un corrimiento de tierras y habla de la inseguridad de los seres humanos y de la soledad. Porque risa tras risa, de repente Galcerán y el crédito nos pegan, nos vemos retratados. Es la humanidad que tiene este texto, ¿verdad, Carlos? Yo creo que sí, es que yo creo que el crédito es una comedia, como decía Jordi Galcerán, con vocación de comedia, enormemente divertida, pero lo que está contando es la tragedia del hombre contemporáneo. Es decir, lo poco dueños que somos de nuestras vidas, lo fácilmente vulnerable que es todo nuestro entorno y nuestro mundo, que nos creemos que estamos instalados en él y nos damos cuenta de que se puede resquebrajar en cualquier momento, lo solos que estamos los seres humanos, lo que nos necesitamos unos a otros, lo difícil que es a veces comunicarse. De todo eso está hablando el método Gronholm. Uy, el método Gronholm, el crédito, perdona. Yo ya aquí, Ya no en este tienes viaje que- no, Galcerán... Pero sí es cierto, yo siempre digo de Woody Allen, que has empezado con Woody Allen hablando de toma el dinero y corre. Yo siempre digo que es el filósofo de la carcajada. No sabes por qué. Hay gente que tiene la capacidad de hablar de las miserias de la sociedad a lo largo de la historia de la sociedad, en este caso de actualidad absoluta. Y no sabes por qué cuando esos conflictos traspasan lo que nosotros llamamos las bambalinas y llegan al patio de butacas, esa reflexión se ha convertido en una carcajada. Porque él escribe realmente, sin ningún pudor y con una cosa que me gusta mucho y que me parece muy grande en él como autor, que hay muchos autores que como cuando tratan un tema de actualidad como que quieren pedir perdón por hacer humor, o cuando hablan de las miserias humanas como que quieren pedir perdón porque a veces hay humor, no. Él habla desde el humor porque verdaderamente yo pienso que uno de los defectos de la sociedad moderna, uno de los mayores, es tomarse demasiado en serio a sí misma.